Son las 6:37 de la mañana y estamos en contacto telefónico con Gabriela Flores. Ella es representante de la organización Japicay y vamos a tratar justamente este último intento que tiene el Congreso para cortar aquí el apoyo internacional a las organizaciones de la sociedad civil. Gabriela, bienvenida a Cutibalú. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bien, Gabriela, explícanos y ahondemos un poco más para que la gente entienda cuál es el peligro que representa lo que ahora actualmente está haciendo el Congreso de dejar estos dictámenes en mesa para cortar este apoyo internacional. Para empezar, es un dictamen que atenta contra el derecho que tenemos todos los ciudadanos de participar y de expresarnos y opinar con relación a las decisiones públicas que se toman y que nos afectan a todos, ¿no? El dictamen califica esto como activismo político y ordena a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional que tenga un registro especial de aquellas organizaciones que realizan incidencia para mejorar las políticas públicas, y además establece una infracción bastante ambigua en la que en cualquier momento se podría sancionar cortando la posibilidad de recibir cooperación internacional a una organización que realice alguna actividad de incidencia, y esto va desde cuestionar normas como la del dictamen hasta exigir el cumplimiento de normas o la asignación de presupuesto, por ejemplo, para las ollas comunes o para que cada región pueda contar con un hospital de neoplásicas, por ejemplo. ¿No? Y ya hemos visto, tanto en América Latina como en determinados países del mundo, que esto es un primer paso, porque luego lo que viene son normas ya dirigidas directamente a regular, a limitar, incluso a intervenir a cualquier asociación, fundación, ONG o cualquier forma de colectividad y de organización de la misma ciudadanía, ¿no? Claro, vemos básicamente la intención del Congreso, ¿no?, de interferir en ese tema, pero ¿cuál sería el trasfondo? ¿Por qué es la intención ahora del Congreso de limitar y el argumento que está presentando para limitar ese tipo de apoyo internacional básicamente a organizaciones y a las ONG? Bueno, el argumento que están utilizando los autores de esta iniciativa parte además de una falsedad, que es indicar que las ONGs no rinden cuentas, no tienen ningún nivel de fiscalización, que manejamos además millones de dólares de recursos sin ningún control, lo cual no es cierto. Las organizaciones son fiscalizadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la SUNAT, por incluso SUNAFIL y por diferentes organismos. Además que la misma cooperación tiene mecanismos en donde auditan el uso de los recursos que entregan a los proyectos. Ese es el argumento. El argumento es la transparencia, pero la realidad que se refleja en el dictamen es que esto apunta a intentar callar sobre todo aquellas organizaciones que tienen una posición crítica, una mirada crítica y una acción permanente en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la corrupción
en incluso mirar una serie de políticas públicas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, la defensa del medio ambiente, que denuncian, por ejemplo, el impacto de la imposición de proyectos de actividades extractivistas, en general, Básicamente ¿no? Lo todas que quieren. las organizaciones que hacen ver lo que el gobierno quiere que se mantenga oculto, ¿no? Porque claro, si hablamos, por ejemplo, de niños, organizaciones que ven o que ayudan a niños que están en anemia es porque el Estado no está llegando a esos sectores. Si vemos Exactamente. minería que se está avanzando, minería ilegal, es porque el Estado no está haciendo eso. Entonces, aquí es callarlos, no mostrar la realidad. Exactamente, ¿no? Es silenciar a la ciudadanía que a través de las ONGs, a través de las asociaciones, a través de diferentes tipos de organización, puede visibilizar lo que no se está haciendo desde el Estado, exige mejores políticas públicas, como tú lo has mencionado, ¿no? Desde, por ejemplo, el reclamo por una educación de calidad o el acceso a servicios de salud pública, hasta temas de corrupción. Incluso una norma como esta afecta, decía yo, no solo a las ONGs, sino a cualquier organización, incluyendo, por ejemplo, los medios de comunicación independientes, que están constituidos como asociaciones sin fines de lucro y que muchas veces reciben financiamiento de la cooperación internacional o reciben asistencia técnica de la cooperación o incluso premios, ¿no es cierto?, de la cooperación internacional. Una norma como esta está orientada justamente a silenciar ese tipo de acciones, ¿no? Bien, y son varias organizaciones las que ya se han mostrado, se han pronunciado en contra. ¿Ustedes cuál va a ser la tarea ahora que van a realizar, teniendo en cuenta de que este es un avance que está teniendo y que definitivamente lo va a querer concretar el Congreso? Sí, nosotros estamos en diferentes espacios. Japicay también es parte de la Asociación Nacional de Centros y está en articulación con diferentes organizaciones. Estamos realizando varias acciones, ¿no? Por un lado, estamos informando también a aquellos parlamentarios que no están, que no tienen conocimiento exacto del contenido del dictamen, las falencias del mismo. El dictamen, si bien ha estado en la agenda del Pleno, no ha sido debatido. Entendemos que porque también hay desde un sector del Parlamento minoritario, lamentablemente, pero hay también este entendimiento de que el dictamen como está no es un dictamen que contribuya tampoco a varios objetivos que tiene el país. Por ejemplo, ser parte del OCDE y varios que vulnera varios compromisos internacionales también. Vamos a seguir en esa tarea tratando de que el dictamen no sea aprobado como está y que en todo caso retorne a la comisión para que haya efectivamente un debate amplio en donde podamos participar también y aportar para que salga una norma que de verdad fortalezca el trabajo que realizamos y que ayude a fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en el país y los mecanismos de transparencia. Gabriela. Y de aprobarse la norma, igual vamos a tomar otras medidas porque tiene disposiciones evidentemente inconstitucionales y tenemos como ciudadanos habilitados diferentes caminos, ¿no? Como las acciones de amparo o incluso de inconstitucionalidad. Gabriela, y en este caso, ¿quiénes pierden de tener aprobado o de que avance peligrosamente este dictamen? La ciudadanía en general y particularmente las comunidades y las poblaciones más vulnerabilizadas. Hay que recordar que tanto las ONGs como otro tipo de organizaciones de la ciudadanía en muchos lugares del país realizan el trabajo que el Estado no cumple.
y trabajan además por hacer visibles las necesidades y los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas. Yo mencionaba los temas de, por ejemplo, pacientes con cáncer o, por ejemplo, la niñez, ¿no es cierto? Mencionabas tú, por ejemplo, la lucha contra la anemia y la desnutrición en el país, ¿no? Nosotros creemos que con una norma como esta perdemos todos, porque es un paso más hacia un sistema menos democrático. Ya lo hemos visto en otros países como Venezuela y como Nicaragua. Este tipo de normas son un primer paso, ¿no? Luego se empiezan a dar otras normas más para seguir callando e incluso criminalizando el derecho y el pleno ejercicio de los ciudadanos de expresarse, de opinar, de cuestionar y de aportar para que el Estado tenga políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de derechos fundamentales como el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Y esta norma además no solo afecta a aquellas que realizamos este trabajo sobre derechos, sino que también pone en la mira a las instituciones que realizan trabajo de asistencial, trabajo de filantropía, o sea, también quienes reciban donaciones del extranjero, por ejemplo, lo vimos aquí el 2017, cuando vinieron las lluvias y muchos sectores, por ejemplo en el Bajo Piura, quedaron devastados por esta inundación y hubieron organizaciones internacionales que llegaron y ONGs que se dedicaron a dar este tipo de ayuda a estas poblaciones que, bueno, no tenían, digamos, un colegio. Se construía el colegio a través de ONGs y estos alumnos podían estudiar. Incluso la alimentación se iba midiendo en estos sectores. Y en definitiva, claro, este es un acto de filantropía que también va a quedar perjudicado, pero no a la organización, sino a la población beneficiaria. Exacto. Ese es un primer paso y es a través de las organizaciones que, como tú mencionas, hacen también ese trabajo de filantropía, por ejemplo, en comunidades que son afectadas por los desastres naturales. También van a estar en el ámbito de la ley, de la ley de que si en caso se apruebe el dictamen, ¿no? Se ha dicho mucho por parte de los autores que esta es una ley anti-ONG, porque además hay un discurso permanente desde hace muchos años contra las ONGs, pero en realidad es un dictamen que elimina la referencia explícita a las ONGD y amplía el espectro a cualquier institución que gestione cooperación internacional, y eso incluye las donaciones. Entonces, cualquier empresa privada que gestione una donación para afectados de un desastre natural tendrá que inscribirse a NAPSI, tendrá que presentar registros cada 6 meses y estará sujeto a que discrecionalmente cualquier autoridad califique alguna actividad que realice como contraria a la seguridad nacional, al orden público, ¿no es cierto? Puede haber una autoridad que tenga alguna animadversión contra una empresa específica y califica una actividad que realice contra el orden público y se le sanciona con la cancelación del registro, con lo cual no podría recibir cooperación y tendría prácticamente que desaparecer, ¿no? Correcto, muy bien. Muy bien, Gabriela, te agradecemos por habernos explicado también este tema, ahondar más justamente para que se entienda cuál es la peligrosidad de ese dictamen que está ahora trabajando el Congreso y, como una vez más, pues haciendo daño prácticamente a la ciudadanía. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Bien, fueron declaraciones de Gabriela Flores, representante de la organización Japicay, que nos explicaba cómo va a ser esta limitación que pretende el Congreso al apoyo internacional a diversas organizaciones de la sociedad civil. Son las 6:50, nos vamos rápido a una pausa comercial y ya volvemos con los deportes.